Probablemente ha escuchado hablar mucho sobre las 5 familias más poderosas que controlaron el crimen organizado en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. La Cosa Nostra o la mafia italiana influyó mucho en el crimen organizado de la época que mantuvo a los neoyorquinos bajo la sombra. Hoy te voy a hablar un poco sobre la Cosa Nostra o la mafia italiana y el impacto que tuvo en la cultura norteamericana a principios del siglo XX. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas al canal, comparte este video, comente, dé like. Recuerda que con un solo clic nos ayuda a seguir creciendo. Nombres tan sonoros como Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchesi formaron parte de las 5 familias más poderosas del crimen organizado aquí en la ciudad de Nueva York. Desde 1880 hasta 1920 fue una era que estuvo marcada por la inmigración en todo el mundo y desde esa fecha, por esta gran migración, los italianos llegaron a Estados Unidos y se instalaron en ciudades como Nueva York, Boston, Chicago y Filadelfia. Aunque ya Nueva York era un centro de actividad económica y cultural, la ciudad creció rápidamente debido a la inmigración masiva, la industrialización y la infraestructura. Retrocedemos en el tiempo. Sicilia, Italia. A finales del siglo XIX, fue aquí donde surgió esta organización secreta, la Cosa Nostra. Surgió como una red criminal clandestina que se dedicaba a actividades como el contrabando, la extorsión y el control de juego ilegal. Durante la primera mitad del siglo XX, la Cosa Nostra continuó expandiéndose. Su poder se solidificó aún más durante la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el caos y la debilidad del Estado italiano para consolidar su control sobre la economía siciliana. Su expansión llegó a varias ciudades de los Estados Unidos con un mayor impacto en Nueva York. Se establecieron en Astoria y Ozone Park en Queens, en Brooklyn, en el sur del Bronx y en Manhattan, donde fundaron el barrio Little Italy o Pequeña Italia. Podemos mencionar algunos eventos que se convirtieron en leyenda en el crimen organizado de la época. Fue la Guerra Castellamarese, que fue una sangrienta lucha de poder entre las familias Masera y Maranzano, que se desarrolló desde el 1929 hasta 1931 y concluyó con el asesinato de Masseria. La lucha por la supremacía entre Giuseppe Masseria y Salvatore Maranzano generó innumerables enfrentamientos violentos y asesinatos, que pronto llamó la atención de la policía y las autoridades federales. Mientras tanto, Lucky Luciano, que fue un joven mafioso que estaba insatisfecho con Joe Masseria porque lo consideraba un déspota, se convirtió protagonista de este desenlace al cambiarse de bando y traicionarlo, apoyando al bando de Maranzano. Maranzano, luego de su triunfo, se proclamó Capo di tutti i capi, jefe de todos los jefes, y reorganizó las familias de la mafia en 5 grupos, que serían conocidos como las 5 familias de Nueva York. Aunque la estadía en el poder de Maranzano fue muy corta, ya que Lucky Luciano tenía otros planes para él, que convirtió en realidad cuando organizó su asesinato en septiembre de 1931. Estas 5 familias protagonizaron múltiples actividades criminales a lo largo de varias décadas, como son extorsión, juego ilegal, tráfico de droga, infiltración a sindicatos y manipulación de contratos, fraude y lavado de dinero. La familia Bonanno es una de las más antiguas de las 5 familias. Se fundó en el año de 1930 por Joseph Bonanno. Fue conocida por su involucramiento en el contrabando y el tráfico de narcóticos. También está la familia Colombo, que se estableció en 1931 y más tarde liderada por Joseph Colombo en los años 60. La familia Colombo estuvo muy involucrada en disputas internas y guerras de la mafia que afectaron su estabilidad y su poder. La familia Gambino, quizá la más conocida de las 5 familias, originalmente liderada por Albert Anastasia, quien fue asesinado el 25 de octubre de 1957. El asesinato ocurrió en el Park Sheraton Hotel, ahora conocido como Park Central Hotel, en Manhattan. Anastasia había ido al hotel para recibir un corte de cabello en la barbería de ese lugar. Mientras estaba sentado en la silla del barbero, 2 hombres entraron en la barbería, dispararon varias veces, alcanzando a Anastasia en la cabeza, la espalda y el cuerpo. Pese a ser sorprendido, intentó reaccionar. Dice que Anastasia llegó a luchar brevemente,
incluso intentando atacar a la imagen reflejada de uno de los atacantes en un espejo, confundiéndola con la realidad en el caos del momento. Sin embargo, fue rápidamente abatido y murió en el lugar. Se cree que este asesinato fue ordenado por otros miembros de la mafia, incluidos Vito Genovese y Carlo Gambino, quien más tarde se convertiría en el jefe de la familia Gambino. El motivo detrás del asesinato era eliminar a Anastasia para permitir a Gambino y a Genovese consolidar poder y control sobre las lucrativas operaciones de la familia, que incluía el control de los muelles de la ciudad de Nueva York. Gambino fue conocido por su enfoque estratégico y a menudo prefería usar la diplomacia sobre la violencia. Bajo su liderazgo, la familia Gambino creció en influencia y poder, convirtiéndose en la más poderosa de las 5 familias de Nueva York. Murió el 15 de octubre de 1976 de un ataque al corazón, permitiendo que Paul Castellano tomara el cargo como líder, quien también fuera asesinado el 16 de diciembre de 1985 por John Gotti, quien planeó todo sin la aprobación oficial de la Comisión de la Mafia. El asesinato tuvo lugar enfrente de un restaurante en Manhattan. John Gotti, apodado The Teflon Don por su capacidad para evitar ser condenado en varios juicios, fue una figura emblemática y carismática en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. A diferencia de sus predecesores, Gotti disfrutaba de una considerable atención pública y a menudo se le veía en lugares elegantes vestidos con trajes caros. Aunque Gotti había sido experto en salirse con la suya, un mal día de diciembre de 1990 fue arrestado en una operación extensa del FBI y Salvatore Gravano, un subalterno de Gotti que se convirtió en informante del gobierno. En 1992, Gotti fue condenado por múltiples cargos, incluyendo asesinato y extorsión, basado en gran medida en el testimonio de Gravano. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y el 10 de junio falleció de cáncer mientras se encontraba en la prisión. La familia Genovese, considerada la más influyente y exitosa de las 5 familias, con líderes como Víctor Genovese y más tarde Vincent Chin, mantuvieron un bajo perfil, pero con un poderoso control sobre las actividades criminales en la ciudad. La familia Lucchesi, tomando su nombre de Tommy Lucchesi, quien asumió el control en 1951, la familia Lucchesi fue muy activa en el aeropuerto John F. Kennedy, donde controlaban el robo de cargamentos y otras formas de extorsión. La actividad de estas familias influyó mucho en el crimen organizado de Nueva York, aunque estas familias a menudo colaboraban en ciertas actividades criminales, también competían por el control de territorios y mercados ilegales, lo que llevó a varios conflictos significativos. Uno de los métodos utilizados para extorsionar era el de la mano negra, que consistía en enviar cartas amenazantes a ricos italianos o a empresarios exitosos, y estas cartas exigían una suma de dinero a cambio de protección, lo que conllevaba fuertes amenazas de violencia física o destrucción de la propiedad en caso de no pagar la suma que le era solicitada. De 1920 a 1933 llegó la era de la prohibición, que fue una época dorada para la mafia, ya que proporcionó una fuente lucrativa de ingresos a través del contrabando de alcohol. Figuras como Lucky Luciano, Joe Masseria y Salvatore Maranzano redefinieron el crimen organizado en Nueva York durante esta época. En 1957, mientras se llevaba a cabo la reunión de Apalachín, que fue un encuentro de alto nivel de mafiosos de toda América, y fue interrumpida por una redada policial. Este evento resultó en numerosas detenciones y atrajo una atención pública significativa hacia las operaciones de la mafia, incrementando la presión policial. 6 años más tarde, en 1963, Joe Balanci se convirtió en el primer miembro de la mafia en testificar abiertamente sobre la existencia de operaciones de la Cosa Nostra ante el gobierno de los Estados Unidos, proporcionando detalles sobre su estructura de operaciones. Su testimonio fue crucial en la lucha contra la mafia. La información proporcionada por Balanci fue la primera confirmación clara y detallada del funcionamiento interno de la mafia, ofrecida por uno de sus miembros, violando el código de omertad o silencio, que había protegido las actividades de la organización durante décadas. Su testimonio ayudó a cambiar la percepción pública de la mafia y también impulsó nuevas estrategias y leyes para combatir el crimen organizado, incluyendo la Ley Rico,
La aprobación de esta ley fue un cambio del juego en la lucha contra la mafia, ya que permitió a los fiscales acusar y condenar a los líderes de la mafia por crímenes cometidos por sus subordinados bajo la premisa de que estaban involucrados en una empresa criminal. La mafia italiana no solo se dedicó a actividades criminales, también infiltró sectores legales y políticos, lo que demostró su capacidad para influir en áreas más amplias de la vida neoyorquina. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. Comparte y déjanos tus comentarios sobre qué te pareció el desarrollo de la mafia italiana en Nueva York. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.